Muy amados hermanos, las lecturas que nos propone hoy la Sagrada Liturgia son lecturas que a mi modo de ver son con un notable paralelismo. Hemos escuchado en la carta de Pablo a los Corintios cómo habla de el espíritu y la ley, ministros del ministerio de la muerte y de la... Pero, amados hermanos, la ley, de la cual Pablo dice que fue inaugurada con aquella pompa y magnificencia, era palabra de Dios. Y esto es importante, amados hermanos, no considerar la ley como algo en sí, como absoluto, sino que la ley tiene una característica muy importante. Es ley de Dios y es ley dada por Dios. Esa es su grandeza. Porque si no, si tan solo nos quedásemos en decir que la ley dice que no, sería muy poca cosa. No, la ley de Dios dice, entonces sí. Entonces es la ley de Dios la que, inaugurada, como dice la primera lectura, es importante. Pero lo importante de la ley es que es ley dada por Dios. Y entonces, claro, desde esa lectura, en el Evangelio de Mateo, vemos que Jesús no viene a abolir la ley. No, no viene a abolir la ley porque es ley de Dios, sino que viene a darle cumplimiento. Muy importante, porque, amados hermanos, la ley de Dios tiene un espíritu importante, que es que siendo de Dios nos lleva como ayo, como dirá en otro lugar, hacia la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, el cumplimiento de la ley de Dios es la comprensión de la palabra de Dios. El cumplimiento de la ley de Dios es buscar cuál es el sentido que tiene esa ley que nos lleva a la voluntad del Señor. Que bueno, entonces sí entendemos que Jesús dice que no la abole, sino que le da cumplimiento, le descubre el sentido, nos descubre el sentido que está oculto en las tablas de la ley. ¿Y cuál es? La voluntad de Dios. Por eso no va a abolir la ley ni los profetas, sino que le va a dar cumplimiento. Si nos quedásemos tan solo en el cumplimiento material que suele suceder, pues podríamos tener hasta dificultades, porque lo importante es que es ley de Dios dada por Dios para la gloria de su pueblo. Qué bueno entender esta realidad maravillosa de que la ley es el ayo que Dios nos pone para cumplir su voluntad. Dirá en otro lugar que, claro, cuando viene el Hijo, pero es la ley de Dios, es la ley de Dios. No cumplimos cualquier cosa. Y el cumplimiento de la ley es la búsqueda del sentido de la ley. Quedarse en el cumplimiento material, qué poquita cosa. Qué bueno entender esa realidad y saber que Dios está hablándonos siempre desde la ley y desde lo más importante, desde su Hijo. Padre de bondad, sigue hablándonos hoy en tu Hijo y en la Iglesia para que descubramos que tú eres el amor, que nos muestras la gloria de tu camino, que es nuestra felicidad.
Bendícenos tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que así permanezcamos unidos en el amor de Dios.